Buenos días. ¿Cómo están? Feliz día de resurrección. Amén. ¿Están alegres? ¿Contentos? El que es nuestro Redentor, nuestro Salvador y Señor vive. Amén. No los oigo convencidos. Amén. Si Él vive, los que han creído en Él vivirán también. Amén. Quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 1. El texto de hoy son los versículos del 10 al 13. Cuando pensamos en un día como hoy, en la resurrección de nuestro Salvador, toda la vida cobra sentido, razón. Hay gozo en el creyente porque su Rey vive. Hay alegría en el creyente porque su Salvador vive. Amén. Si ustedes buscan a cualquier otro dirigente de cualquier religión, lo encontrarán donde lo dejaron. Cualquier filósofo de este mundo está donde lo dejaron. Si vamos al judaísmo, encontrarán los restos, lo que queda de él, en el monte Hebrón de Abraham. Allí están sus restos. No se levantó. Los budistas van y buscan a su profeta y está donde lo dejaron. Los musulmanes van a buscar y llevar honor y gloria a Mahoma y saben dónde está. Y tienen un gran templo. Pero el creyente no va a una tumba y si va, simplemente no hay nadie. Está vacía. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Por eso la iglesia se reúne juntas. Porque en el creyente el Salvador vive y reina. Amén. Hay gran gozo y alegría en nosotros porque nuestro Señor vive y reina. Amén. Amén. Antes de leer el texto, quiero invitarlo, si usted tiene la capacidad de ponerse sobre sus pies, sobre sus rodillas, quiero invitarlo a que se ponga sobre sus rodillas y darle gracias a Dios por lo que Él está permitiéndonos tener hoy, un servicio tan bello, donde podemos exaltar, glorificar, honrar su nombre, su poder, su gloria, levantándose dentro de los muertos. Padre, nosotros no seguimos a un hombre muerto, seguimos a un Rey glorioso sentado en el trono. No vamos, Señor, a llevar flores a una tumba. Simplemente representa tu victoria porque está vacía. He ahí la tumba, vacía. Porque el Rey glorioso que murió en la cruz del Calvario para redimir a los pecadores, a mí, a ellos, a nosotros, la iglesia, tu pueblo, no está en la tumba, no está en la cruz. Hoy vive y reina en los cielos y está a la diestra del Padre y reina en el corazón de cada creyente. Él vive y tenemos esperanza segura porque si Él vive, nosotros viviremos también. La gloria y la honra sea a ti, Señor. Padre, te suplicamos, Señor, te rogamos, Señor, háblanos por medio de tu palabra. En actitud de reverencia, Señor, sobre nuestras rodillas. Lo pedimos, Padre. Habla nuestras vidas. Señor, aquí hay hombres y mujeres muertos espiritualmente y necesitan venir a la vida. Vivifica, Señor, el corazón de estos hombres y mujeres muertos para que puedan tener, Señor, la plenitud y la seguridad de que cuando mueran estarán contigo en los cielos, Señor. Y tú, cuando tú regreses, los resucitarás a ellos, Señor. Esa es la esperanza segura que tiene la iglesia. Y por eso nos regocijamos, cantamos, nos alegramos con gran gozo. Porque la esperanza es viva y porque la esperanza tiene un nombre y su nombre es Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Amén. Capítulo 1 de Juan. Vamos a leer el versículo 10 al 13.
vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Hermosas son las palabras de Dios en la Escritura. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién no quiere experimentar el poder de Dios? ¿Quién no quiere experimentar sus bondades? ¿Quién no quiere experimentar sus bendiciones? ¿Quién no quiere experimentar de sus gloriosas y abundantes riquezas? Y quizás puedes decir, por supuesto, pastor, queremos eso. Por supuesto queremos disfrutar de las bondades gloriosas de Cristo. Por supuesto queremos experimentar de su poder. Por supuesto queremos experimentar de sus bendiciones gloriosas en nuestras vidas. Parece una locura preguntar esto. Pero la respuesta real a esta pregunta es que no todos quieren disfrutar de la bondad de Dios. No todos quieren disfrutar de su riqueza, de su valor, de su gloria. De hecho, la respuesta correcta es que nadie lo quiere. ¿Te sorprende esta afirmación? Nadie lo quiere. Acabamos de leerlo. Versículo 10, vino al mundo y el mundo lo rechazó, no quiso recibirle, no quiso apreciarle, amarle, recibirle, tomarlo como propio y suyo. Si tú y yo tenemos un anhelo, decir, Señor, quiero tus bendiciones, tus bondades, tu gloria infinita, quiero alabarte y glorificarte, es por Él, no por nosotros. No es que nosotros hayan nacido, la voluntad o el deseo de seguirle, fue su gloria enorme y preciosa al redimirnos a nosotros y poner el don de la vida en nosotros, vida espiritual, para poder ver su bondad, su gloria, su riqueza, su honor, su majestad y seguirle. No eres tú, es su gloria, es su poder. ¿Hay dudas en tu corazón? Déjame aclarar un poco. Romanos 3. Puedes tomar notas y leerlo más adelante para meditar. Romanos 3, capítulo 10 en adelante. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. Y el resumen de la condición de la cual, si eres hijo de Dios y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, dice, nos ha quitado este término, no tienen temor de Dios. Y mi pregunta para ti, hoy celebrando la resurrección de Cristo de entre los muertos, por eso es que celebramos los domingos, porque ellos tenían un día de descanso mucho mejor que el que la ley dio. Y Jesús se levantó de entre los muertos y por eso celebramos hoy. Pero mi pregunta para ti, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay temor real en tu corazón? ¿Qué significa que Dios levantó y con el poder glorioso Cristo se levantó entre los muertos? Él cumplió su palabra, cumplió su promesa, vino, vivió una vida perfecta, vivió una vida gloriosa, sin pecado, sin falla, sin mancha, puro. Recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario cargando tus pecados y mis pecados. Murió en la cruz del Calvario alrededor de ladrones. Descendió a la tumba, resucitó entre los muertos. Eso significa que un día regresará. Y mi pregunta regresa otra vez, ¿hay temor real en tu corazón?
No puede haber gozo en tu vida, no puede haber alegría en tu vida si no entiendes lo que es el temor a Dios. No puedes deleitarte, regocijarte si no hay temor reverente de que un Dios santo volverá por su iglesia. Y la iglesia que le cree, que le ha recibido como Señor y Salvador, será tomada y llevada para la gloria del Padre. Hay gozo en el corazón del creyente porque el Señor vive. En sus boletines hay una frase del Catecismo de Westminster: las luces de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan su bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que deja sin justificación posible la incredulidad humana. ¿No crees en Dios? ¿No crees en Dios? Salmo 19, 1, 2 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Sabe? La creación que tanto muchos admiran te condena, porque ella a diario dice que existe un Dios glorioso. A diario están gritando, la noche y el día se dicen y se comunican unas a otras: existe un Dios glorioso. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. El mundo que vemos aún en caos, cuando miramos un amanecer, un anochecer, el cielo estrellado, está gritándonos: existe un Dios todopoderoso. El cielo, la tierra, la creación gime por el regreso del Rey, el resucitado. La creación te condena, porque rehusas con tu mente e inteligencia a someterte a un Dios todopoderoso. Romanos 1:20: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ninguno de nosotros tiene excusa. Llegará el momento en que estemos enfrente del glorioso Señor y no tienes excusa. Lo escuchas hoy, lo has escuchado por mucho tiempo, y si alguien no te lo dijo, la creación te lo estuvo gritando toda tu vida. Existe un Dios glorioso. Si observamos Juan capítulo 1 una vez más, el mundo rechaza a Cristo porque quiere deleitarse en sus delitos y pecados, porque quiere refugiarse en la oscuridad. Juan 3, 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad. La gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Es simple. Estamos corriendo del Rey glorioso. Estamos corriendo de la luz, estamos corriendo de la vida, estamos corriendo del gozo eterno. Cuando leemos este texto, versículo 12: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y el problema que muchas veces hemos escuchado: simplemente tienes que hacer una oración del pecador y ya está listo. Ya eres creyente. No tienes que arrepentirte de tus pecados, simplemente repite después de mí esta oración, la oración del pecador. Eso es lo que Juan no está enseñando aquí. ¿Qué requiere el hecho de creer en Él? O como en otras versiones dice, creer en el nombre de Él. Eso significa creer en la obra de Cristo, creer en la persona de Cristo, creer en su maravilloso poder. ¿Quién es Él? No simplemente decir una frase que te diga: ok, voy a aceptarlo porque todo el mundo me está diciendo que lo haga. Y la palabra correcta no es aceptar. La palabra correcta es recibir.
Tú puedes aceptar muchas cosas de Dios, pero vivir lejos de Dios. Juan 1:12, a todos los que creyeron y lo recibieron, requiere fe genuina. Creer requiere fe genuina, fe real. En Hechos 16:30, ¿recuerdan la historia? Pablo y Silas están arrestados en la ciudad de Filipos, empiezan a cantar, hay un gran temblor, las puertas de la cárcel se abren, el carcelero cuando se da cuenta que está abierto, toma una luz, entra y mira las puertas abiertas, iba a quitarse la vida porque pensó que todos los prisioneros habían escapado. Y cuando iba a hacerlo desde adentro, le dice: Pablo, alto, aquí estamos todos. Y cuando él entró, él hace una pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos contestaron: cree en el Señor. Y te dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Simplemente tengo que creer en el Señor. ¿Qué significa entonces creer? No es aceptar, no es aceptarlo. Todos ustedes aceptan cierta información, pero eso no significa que le has recibido como tu Señor y Salvador. Hermano, amigos, déjeme decirles, quizás estás engañado. Conoces cosas de Cristo, pero no conoces realmente a Cristo. Quizás conoces datos de la Biblia, pero no conoces al Dios soberano que escribió e inspiró la Biblia. Quizás conoces cosas que han dicho sobre la religión, pero tú no sabes qué significa tener una relación personal con Cristo. Quizás has dado cambios morales en tu vida, pero no has experimentado la transformación que viene de creer y recibirle a Él en tu corazón como Señor y Salvador. Recibirlo es tomarlo como tuyo. Es más que simplemente estar de acuerdo. Es más que eso. Creer requiere fe genuina, fe real, fe genuina, fe salvadora. Y yo voy a mostrarles tres puntos que los reformadores pensaban acerca de qué es la fe. Cómo una fe es genuina o real. Primer punto, los reformadores hablan de tres aspectos de la fe y quiero hacerlo rápido. Es el reconocimiento de la verdad del Evangelio, o en latín notitia, o como Charles Spurgeon dijo, conocer. ¿Qué significa? Conocer el Evangelio, conocer las buenas nuevas y cómo éstas dan el perdón gratuito, cambian el corazón, transforman la vida, nos adoptan a la familia de Dios, sus innumerables bendiciones, sus innumerables grandezas, su poder, especialmente significa conocer a Cristo. Eso significa conocer a Cristo. Se refiere al contenido de la fe. ¿Qué contiene tu fe? ¿Experiencias religiosas? ¿Cuál es el contenido de la fe? ¿Pero es suficiente para salvarnos? Por supuesto que no, porque los demonios también conocen. El segundo es el reconocimiento de su veracidad y exactas respuestas de las necesidades espirituales del hombre. Lutero lo dijo, ascensus, asentimiento. O Spurgeon dijo, cree. No es solo conocer el poder del Evangelio, no es solo conocer las verdades del Evangelio, no es solo conocer al Cristo que muestra la palabra de Dios, significa creer. Es cuando el corazón sinceramente grita desesperadamente porque necesita un Señor y un Salvador. Son los gritos del corazón desesperado que se aferran a la verdad de la palabra de Dios y creen con toda su fuerza y con todo su corazón. No simplemente es el conocimiento en la mente, llega al corazón y lo transforma y crees profundamente en el contenido de la fe cristiana por medio de la Escritura. El Evangelio de Dios, la justificación por fe, las grandes verdades que revelan a Cristo y su palabra. ¿Pero es suficiente? Los demonios también creen y tiemblan. Tienen más reverencia que muchos hombres. Porque tiemblan, pero no es suficiente.
Los reformadores puritanos decían, falta algo más, y es el compromiso personal con el Señor Jesucristo, quien por virtud de su muerte provee el único sacrificio suficiente para el pecado personal del hombre. Eso es fiducia en latín. Como Spurgeon lo dijo, confianza. ¿Confías de todo corazón en Cristo Jesús? Necesitas conocerle, necesitas creerle, necesitas confiar. Esa es la fe genuina. Esa es la fe genuina. No es una fe ciega, porque requiere conocimiento. No es especulación, porque requiere hechos y actos para creer. No es emocional, porque requiere confianza. Yo oro al Señor para que la palabra de Dios pueda transformar tu vida. Para que puedas conocerle por lo que Él es. Para que puedas aferrarte a lo que Él es. Y puedas confiar en lo que Él es. Le aceptes, le recibas realmente por lo que Él es. El Dios soberano, excelso y sublime, sentado en su trono. Debes recibirlo como el sacrificio expiatorio de tus pecados. Debes recibirlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debes recibirlo como aquel sustituto en la cruz del Calvario. Debes recibirlo como el que ofreció su vida por redención del hombre. Debes recibirlo como el sacrificio eficaz, como el sumo sacerdote, por el cual el hombre obtiene el perdón de Dios. Debes recibirlo como el profeta que te instruye, que te inculca, corrige, exhorta y dirige. Debes recibirlo como el profeta que expone los ídolos en tu corazón. Debes recibirlo porque Él te revela la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo debes recibir como el Rey soberano que es, sentado en su trono, tiene todo bajo su control. Debes recibirlo como el sacerdote, el profeta y el Rey que es. Amén. Ahora leamos el texto nuevamente, teniendo en cuenta qué significa creer, no es simplemente hacer una oración. Es el conocimiento de Dios. Y dice el texto entonces, pero a todos los que creyeron, que conocen, que creen y confían en el Señor, y lo recibieron, lo hicieron suyo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Todos son hijos de Dios? ¿No todos son hijos de Dios? Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le han aceptado, los que le han creído y le han recibido. Quiero que medites en este momento. ¿Realmente eres hijo de Dios? No hay título más importante en esta vida y en la venidera que ser llamado hijo de Dios. No son tus títulos, no son tus estudios, no es tu capacidad intelectual, y seguramente puedes ser muy inteligente. Pero si no eres reconocido por el Padre como su hijo, no tienes nada. Puedes tener más dinero que todos juntos. Puedes tener un buen vehículo, una buena casa, buena salud. Pero si no eres hijo de Dios, no tienes nada. Pero ¿saben qué? Lo que acabamos de leer no tiene valor, no tiene sustento, no tiene significado alguno si Cristo no se levantó de entre los muertos. Esa es la realidad. Puedo ser llamado hijo de Dios. Y el título es hermoso, pero le da valor a ese título la resurrección.
de Cristo Jesús de entre los muertos. Ese es el valor. Esa es la gloria hermosa de nuestro Señor. Nada tiene sentido sin la luz de la resurrección de Cristo. Punto número 1, solo en Cristo hay resurrección. Y por medio de su resurrección hay esperanza. Hermanos, hay esperanza. Una esperanza viva. No te la pueden quitar. ¿Cuántos nos hemos levantado esta semana sin esperanza? Descorazonados por las situaciones difíciles que quizás estés enfrentando, pero en Cristo y su resurrección hay esperanza, una esperanza viva. Déjenme leerles un texto. Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leerlo del 13. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Si Cristo no resucitó, todo lo que hacemos los domingos es inútil. Todas las obras de justicia del hombre son inútiles. Todos los actos de bondad del hombre para encontrar favor con Dios es inútil. Versículo 15. Y nosotros, los apóstoles, hablando Pablo, ¿estaríamos todos mintiendo acerca de Dios? Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. No tendríamos contenido de nuestro mensaje. Sería inútil la predicación. La predicación de Cristo sería inútil si Cristo no se levantó entre los muertos. Versículo 16. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Escuchen esto. Y todavía son culpables de sus pecados. Impresionante. Ya no somos culpables de nuestros pecados por la resurrección de Cristo. Ya no eres. Quizás has escuchado, necesitas arrepentirte de los pecados que cometes en contra de un Dios santo. Pero si has recibido y creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, todas las mentiras que Satanás pone en tu corazón de tus pecados ya han sido cancelados en la cruz del Calvario. No existen, Dios las eliminó. Eso da esperanza, aliento, recobras ánimo. Ya no son culpables. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y lo que significa es que si los que murieron están perdidos, tú también estás perdido. Pero hay esperanza, porque Cristo resucitó entre los muertos y nuestra esperanza en Cristo es solo. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Escucha esto con mucho cuidado. Si tu esperanza, y has puesto tu esperanza en Cristo, y Él resucitó de entre los muertos, ya no eres más digno de lástima, porque Él resucitó. Primera de Pedro 1, 3 al 5, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Eres nueva criatura por medio de la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Es segura. Tienes esperanza segura porque Cristo resucitó entre los muertos. Solo en Cristo somos adoptados como hijos de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma.
No hay otro camino. Solo por medio de Cristo Jesús puedes ser adoptado a la familia de Dios. No hay otra manera. No son tus buenas obras, no son tus actos de justicia, no son tus actos de caridad, no son tus obras morales. Solo Cristo puede hacerte hijo de Dios. Si no crees en Él, no eres hijo de Dios. Juan 8 enseña que si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No estás en medio. Por medio de la fe viva y genuina en el nombre de Cristo, Dios nos ha dado el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Significa que eres transformado a la imagen de Cristo. Significa que deberías de estar muriendo a ti mismo. Debería estar creciendo Cristo en tu vida. Eso significa hijo de Dios. Adoptado a la familia de Dios. Transformado para la gloria de Dios. Ya no eres el mismo. Primera de Juan 3, 2 al 3. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Si eres hijo de Dios, significa que serás reconocido como hijo de Dios. Tus actos no son los mismos. Ya no tienes deleite por el pecado, aborreces el pecado. Cada día en la vida Dios te muestra lo corrupto de tu corazón, pero también te da la fuerza para correr hasta Cristo, arrepentirte de tus pecados y parecerte cada día más a Cristo, el varón perfecto. Dime, cuando te ves en el espejo, ¿a quién ves? Tus obras, tus actos, tu moralidad, tu inteligencia, tu perversión, tu pecado, tu maldad. Segunda de Corintios 3, 16 al 18. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si eres hijo de Dios, eres libre. ¿Para pecar? Por supuesto que no, porque hemos muerto al pecado. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Estás viendo la gloria de Dios en tu vida? ¿En tu trabajo? ¿Con tu familia? ¿Con tus hijos? ¿Estás viendo la gloria de Dios en tu vida? ¿Sí o no? La segunda pregunta, ¿estás reflejando la gloria de Dios en tu vida? ¿Estás siendo de testimonio? ¿Estás siendo transformado para la gloria de Dios? ¿De gloria en gloria? ¿De triunfo en triunfo? ¿Pareciéndote cada día más a Cristo, la luz del mundo? El alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor de señores, el Rey de reyes. Solo en Cristo, solo por medio del sacrificio perfecto de Cristo, puedes ser llamado hijo de Dios. Si tú hiciste la oración del pecador, pero sigues viviendo tu manera vana de vivir, quiero decirte algo que necesitas escuchar. Tú no eres hijo de Dios. No lo eres. Has pecado en contra de un Dios santo. Has ofendido a un Dios santo. Eres un pecador acumulando ira que está ciego en sus delitos y pecados. Muerto espiritualmente, con la venda en sus ojos. Pero hay esperanza. ¿Estás escuchando la verdad? Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en el Señor.
El texto dice recibirle y creer. Una vez más nos dice hacer una oración del pecador. Por supuesto, tienes que orar humillándote ante el gran poder de Dios. Pero no es la oración que Latinoamérica conoce. No niego que el hombre tome una decisión. Nadie con sana doctrina negará que el hombre toma una decisión. Lo que no estoy diciendo es que el hombre tiene el poder para salvarse. No dije eso. No tiene el poder para salvarse. No puede salvarse a sí mismo. Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, significa que no es necesario el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No es necesaria su vida de piedad y rectitud. No es necesaria la sangre de Cristo. No es necesaria la resurrección de los muertos. Porque si el hombre puede salvarse a sí mismo, Cristo queda anulado. Pero vivió una vida perfecta para la gloria del Padre, sin pecado. Y Dios dejó caer la ira de Dios sobre sus hombros, porque tú y yo éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. La cruz no significa que valías mucho. La cruz significa que Dios es santo, santo, santo. Y solo una vida santa, santa, santa podía recibir todo el castigo de Dios. No significa que tú tienes valor. Era para la gloria y la honra del Padre. No niego que el hombre tome una decisión. Debe tomar una decisión. Estas son las únicas opciones. O caminas en la oscuridad o decides vivir en el poder del Espíritu de Dios. Déjeme explicarle esto. Tiene que tomar una decisión para salvación. Debe de arrepentirse. El hombre debe arrepentirse de su pecado. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tiene que tomar la cruz y seguirle. Tiene que creer, descansar en la providencia de Dios y confiar en su obra. Tiene que abandonar su pecado. Tiene que quitarse la vieja naturaleza y destruirla. Tiene que ponerse la nueva vestidura en Cristo. Tiene que abrazar por medio de la fe en Cristo Jesús que Él no puede salvarse a sí mismo, y abrazar por medio de la gracia soberana de Dios que necesita un Señor y Salvador. Pero ¿sabes qué? Esa decisión es una respuesta del hombre al desborde de gracia soberana en el Espíritu Santo, en el Hijo y en el Padre. No fue tu decisión. Tienes que abandonar tu pecado. Tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. No son emociones. Es la verdad de Dios. Y por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, por la misericordia de Dios, tocando tu corazón endurecido, quitando el velo de tus ojos, el Padre tomando tu mano, llevándote hasta Cristo, y Cristo tomándote en sus brazos, llevándote hasta el Padre. Tú no puedes salvarte a ti mismo, pero la Escritura enseña que tienes que recibirlo y creer de todo corazón. ¿En qué estás creyendo hoy? Recibir y creer en Cristo es imposible para el hombre. Por eso requiere la intervención divina de Dios tocando tu corazón para salvación. Eso significa entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es a expensa de un Dios soberano. La salvación no es sinergia. Yo no coopero con mi salvación. Quiero repetir esto, la salvación no es sinérgica o sinergista. No cooperamos con nuestra salvación. La salvación solo depende de Dios. Como dicen los teólogos, es monergista, solo de Dios. La salvación solo viene de Dios. Escuchen esto.
A todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quién da ese derecho? Es Dios, no el hombre. Ellos no nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. No es tu decisión, en el sentido de que tú no puedes producir salvación por tus propios medios y fuerza. No es tu decisión en el sentido de que tú no puedes salvarte a ti mismo por tus méritos propios. Es por la soberanía, la gracia y la bondad de Dios en tu vida. Y dice aquí, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. El nacimiento que proviene de Dios. Solo en Cristo y por la gracia soberana de Dios tenemos salvación. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Y por medio de su soberanía, por medio de la soberanía de Dios tenemos salvación. Romanos capítulo 8. Quiero que tengan tiempo. Espero que puedas tener tiempo. Hoy, después del servicio, más tarde o mañana, de leer todo este capítulo. Pero que quiero que cierren sus ojos y escuchen la palabra de Dios. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Cristo. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios, no por tu justicia, pero por la justicia de Dios. El Espíritu de Dios, que levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, en aquellos que le han recibido y creen de todo corazón en Cristo. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, Papi. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos sus hijos. Así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará a quienes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, estás sujeto a la maldición de Dios y a su ira. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición.
Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuvieran dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser sus hijos y ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Y después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está en favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra de nosotros? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quién Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Pero claro que no. A pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni las preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que es revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Impactante, impresionante la bondad y la misericordia de Dios. Ahora sí quiero preguntar, y con esto termino: ¿qué vas a hacer con lo que Dios ha revelado de Él hoy a tu vida? Hebreos 4:7 dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan tu corazón. No endurezcas el corazón. Segunda de Corintios 6:2 dice: efectivamente el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. No son mis palabras las que pueden salvarte. Tú no puedes salvarte. Pero Dios se ha revelado a ti, glorioso, excelso y sublime. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál será tu decisión? Iglesia, quiero terminar con una bendición de Dios para ustedes. Hebreos 13, 20 al 21. Y ahora que el Dios de paz, y antes de continuar, no puedes ser el Dios de paz si tú no tienes a Cristo en tu corazón. Por eso dije, iglesia, les tengo una bendición, porque no es para todos. Si tú no has nacido de nuevo, tú no eres parte de la iglesia, de Cristo. No estoy hablando de esta congregación, hablando de Cristo como sus hijos. El Dios de paz. Y saben, los que han creído en Cristo tienen un Dios de paz, porque Dios tuvo guerra en la cruz del Calvario en contra de su propio Hijo.
Ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, no dice el Salvador, dice el Señor, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y que rectificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Él resucitó y por medio de su resurrección te da vida eterna y en abundancia a ti. No para que tú vivas tu vida como tú quieres. No para que tú te deleites en tus deseos y anhelos y perversiones. Dios le dio vida a sus hijos para que por medio de su voluntad Él te capacite para hacer su voluntad. No te perteneces. Iglesia, no te perteneces. Los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad y que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Solo el poder de Jesucristo en una vida vivificada puede producir lo que a Dios le agrada. Tu moralidad, tu legalismo no lo pueden hacer. Más bien lo enfurecen. Para que mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada, a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. Hemos sido librados del poder del pecado para siempre. Luchamos y lidiamos con nuestra naturaleza, pero esa no es nuestra realidad final. Dios será glorificado, excelso y sublime. Y dice Pablo escribiendo a la iglesia en Corintios: permítame revelarle un secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Cuando se toque la trompeta en el día final, el Señor venga, seremos transformados, dice. Y este cuerpo corruptible será transformado por cuerpo incorruptible que nunca morirá. Por el poder de su resurrección, por el poder de su vida, por el poder de la cruz, por el poder de su gloria. Mi anhelo y mi deseo es que tú puedas experimentar el poder de Jesucristo en tu vida y tengas esperanza viva y puedas confiar con todo tu corazón y con todo tu ser en Jesucristo, el único camino a la vida eterna, el único mediador entre Dios y el Padre. Quiero invitarte a orar. Quiero pedirte pensar en esto. Si has estado engañado pensando que conoces a Cristo y has aceptado a Cristo de una manera tan superficial, Dios está que ponga el peso del Espíritu Santo en tu corazón para arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete de toda la perversión en tu corazón. Iglesia, también es tiempo para arrepentirse. Es tiempo para soltar la vieja naturaleza. No seguir con lo que éramos antes. Tenemos nuevos afectos, nuevos anhelos, nuevos deseos y su nombre es Cristo. Mi deseo es que Dios pueda obrar en tu vida de una manera poderosa para vivificarte. Quizás has estado muerto espiritual toda tu vida y has pensado que estás vivo espiritualmente. Señor, ten misericordia, Señor. Toca el corazón de estos hombres y mujeres para salvación. Solo tú puedes salvarlos, Padre. Solo tú puedes redimirlos de su condición, de su ceguera espiritual. Señor, no importa cuánto pase hablando, incluso si grito, Señor. No hay salvación en mis palabras, pero hay salvación en tu palabra, Señor. Y a los que creyeron en Él y lo recibieron, Señor, darles el privilegio de que puedan creer en ti y puedan recibirte con sus brazos abiertos. A los que creyeron en Él y le recibieron, se les dio el derecho que nadie te puede quitar, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y no hay nada más importante en este mundo, en el venidero, debajo de la tierra, en el cielo, en todo lugar. No hay nada más importante que ser llamado hijo de Dios.
y poder llamarle a Él papi. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque soy tu hijo, redimido con tu sangre preciosa. Tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y los pecados de esta iglesia y los pecados de estos hombres y mujeres aquí presentes. Señor, que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Que podamos experimentar las riquezas gloriosas que se encuentran en Cristo. Que podamos experimentar y ver al glorioso Rey reflejarse en nuestras vidas cada día más, muriendo a nosotros mismos para que Cristo crezca. Hoy es el día de la salvación. Señor, gracias por tu salvación preciosa, que tiene valor eterno, por tu resurrección de entre los muertos, Señor. No estás en la tumba, no estás en la cruz, estás en el trono a la diestra del Padre. Y gracias, Señor, porque podemos regocijarnos, alabarte, exaltarte. Tú eres nuestro Dios. Tú nos levantaste y nos levantarás de entre los muertos. Tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestra guía. Tu sangre ratificó el pacto eterno. Señor, capacítanos para hacer tu voluntad. Capacítanos para hacer todo lo que te agrada. Capacítanos para vivir para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, Padre. Amén. 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 Y podemos celebrar y gozarnos en el Señor porque Él vive. Nuestra esperanza es eterna, es viva, eficaz, indestructible. Por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Cristo la derrotó en la cruz del Calvario, resucitando entre los muertos para la gloria del Padre. Amén.